Bueno, bienvenidos todos a este nuevo espacio que aquí en la Asociación Camino Anima Mundi queremos presentar, que es un espacio abierto llamado Dialoguemos, justamente un espacio de diálogo, de apertura, de concordia también, de confluencia de ideas. Le hemos subtitulado Voces Plurales porque justamente va a haber diferentes ponentes a lo largo del tiempo que van a exponer ideas de todo tipo, algunas más consonantes con Anima Mundi, otras disonantes, otras intermedias, así que todas aprovechables, todas seguramente interesantísimas, como el caso de hoy, que hoy vamos a presentar, vamos a inaugurar básicamente este encuentro, este espacio con Patricia, nuestra Patricia. Patricia de la Torre, que voy a leerlo porque es complejo la presentación, pero Patricia de la Torre es PhD en Sociología. Ella es ecuatoriana y tiene la especialidad de Estado y Sociedad. Ha sido profesora durante 42 años en la Universidad Católica Pontificia del Ecuador. Creó una maestría de Ciencias Políticas y Administración Pública. Es asesora o ha sido asesora internacional en el área de ciencias políticas en diferentes países y algunas cosas más que ahora nos va a contar ella y nos va a detallar porque son muchas las cosas que ha hecho a lo largo de su larga vida, no larga por años, sino por contenido, y tiene muchas ganas de contarnos esto que va a presentar hoy, que tiene que ver con la noche oscura del neoliberalismo, donde ella ya nos contará que va a lograr ahí una confluencia entre San Juan de la Cruz y su noche oscura, y al mismo tiempo el concepto del neoliberalismo político. Y el formato que vamos a tener, tanto con Patricia como en adelante, será más o menos de 1 hora de duración, unos 40 minutos de exposición o 30 si prefiere el ponente, y luego abrir a preguntas hacia el final, unos 20 minutos de preguntas que seguramente habrán y muchas. Así que sin más, yo los dejo con Patricia. Voy a salir yo del anclaje aquí, le vamos a poner el destacado a Patricia, que nos va a terminar de contar todas las cosas que ha hecho en la vida, que son muchísimas y nos van a servir de un gran ejemplo. Adelante, Patricia, y bienvenida. Eh, Bueno, buenas tardes, buenas noches con Pablo y la comunidad de Anima Mundi. En primer lugar, yo quiero agradecer em, la conexión que hizo Rosa conmigo para invitarme a que presente algo, ¿no? En un principio yo no sabía cómo mismo hacerlo, pero me acordé que yo tenía escrito un artículo que habla y discute justamente sobre lo que en este momento estamos viviendo. Es toda la crisis del sistema neoliberal, ¿ya? Que es una verdadera noche oscura, y tratando de sincronizar, de utilizar el concepto espiritual de San Juan de la Cruz de Noche Oscura. A ver, esto académicamente es un desafío muy fuerte, porque quiero que en función de un concepto que simultáneamente es espiritual, pero tremendamente humano, la noche oscura. Los seres humanos, el mundo lo hemos vivido bajo ciertas condiciones y modalidades. Es en este sentido que por eso yo escogí hacer intentar, o sea, reflexionar una cosa que la academia me critica porque no se puede. Y por otro lado, ciertas personas o autores o autores y otras personas que han leído lo leen y lo ven muy bien. Pero a mí no me importaba que la academia me apruebe porque ya yo sé cómo es la academia, ¿no? Entonces yo no me importaba. Lo que sí me importaba era que le colocar, o sea, en este ámbito espiritual en que nosotros nos movemos, estos dos fenómenos, estos dos
realidades políticas intensamente que estamos viviendo. El mundo vive una noche oscura. Vivimos una noche trágicamente oscura. Estamos al fin, nos ha tocado vivir el fin de una época dura, cruel, inhumana, civilizatoria. Pero en su opuesto, la Iglesia Católica no ha podido responder apropiadamente esta situación. Los papas anteriores no han logrado, ni tampoco la Iglesia. Hay que pensar que la Iglesia Católica, en este caso, es una organización milenaria, son 2000 años, y ha pasado por diferentes etapas y épocas, y aún así, en más de 2000 años, no ha logrado topar un elemento muy esencial, muy fundamental. Por ABC motivo se les olvidó, no lo tomaron en cuenta, pero yo solo quiero destacar esto de la omisión de una cosa tan vital en el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Hasta ahí todo bien, pero luego termino como a nosotros mismos. Y ese a nosotros mismos la iglesia no lo trabajó, no lo hizo. En este sentido, no me voy a referir a otras religiones, ¿no? Que también son monoteístas. En este sentido, eh, es en la actualidad que empieza a darse una preocupación desde la Iglesia Católica de la vida contemplativa, de la contemplación. Y desde la realidad de los humanos, la necesidad de encontrarse a sí mismo para dar un sentido a la vida y también dar un sentido como es de trascendencia. Sea como sea el ser humano, tenemos, nacemos, yo creo que es así. Pablo nos ha explicado bajo muchísimos autores de esto, ¿no? Este sentido del blanco y negro. Nosotros en nuestro cerebro tenemos un lado blanco, un lado oscuro, y eso lo trabajó mucho este famoso psiquiatra, em, y ha dejado muy claro este fenómeno. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora se inscribe dentro de los lineamientos de esta problemática general eh, dada, ¿no? Em, También quiero hacer un poco de énfasis, es que nosotros somos un grupo contemplativo y existen muchísimos grupos contemplativos muy numerosos, pero que están empezando a aparecer muchos más. El fenómeno contemplativo no es una novedad. La novedad sí es que el mundo actual empieza a demandar esta contemplación. Bueno, ahí Pablo Dors es uno de los autores leídos a través justamente de esta cuestión de la contemplación, y también Pablo Veloso, entre varios que podríamos también citar desde esa época, en donde en el fondo lo que van diciendo, la contemplación no es el todo, no es todo. Hay otra cuestión más. Esto está vinculado con el tema de Dios, con el tema de Jesús, etcétera, etcétera, y va encontrando un rumbo que antes era abierto, totalmente abierto, pero que ahora se va centrando en esto, ¿no? Entonces, verá, el tema es grande, el tema es grande, y yo voy a tratar de ser, con el tiempo que me han dado, sintética, y además el documento está escrito, ¿no? Lo podrán ampliar todo lo demás que ustedes quieran, ¿no? Bueno, em, ¿qué es lo que pasa en la noche oscura neoliberal? Porque voy a trabajar dos: noche oscura neoliberal y la noche oscura espiritual. En la noche oscura neoliberal,
del sistema económico actual. La mente del individuo, lo que le interesa es el dinero. No obstante, la felicidad radica en tener dinero. Hay una crisis muy grave mundial porque hay una caída del empleo, hay una autoexplotación, el propio ser humano se propia y el propio ser humano se convierte esclavo de sí mismo. Es decir, nosotros, aunque somos esclavos de nosotros mismos, pero nosotros no somos conscientes de que nosotros mismos nos hemos esclavizado. Y yo creo que esa es un poco la novedad de descubrir, de escribir un poco alrededor de esa esclavitud. El punto nodal, el punto central es que se ha llegado a niveles tan intensos de sufrimiento que lo importante es trascender. Eh, y para eso, a partir del COVID, mucho antes, las terapias psicológicas alternativas se convirtieron en un punto fundamental justamente para aliviar la angustia y el estrés. Pero en la noche oscura de angustias también espirituales, es diferente porque el individuo inicia el viaje profundo y desconcertante a su yo interior, en donde habita Dios. Aquí en este caso es la terapia divina. Es una seducción de un momento místico contemplativo que le confiere la paz en la adversidad. En el fondo es la felicidad que tanto vamos buscando, ¿no? Voy entonces a dar unas amplificaciones mm, rápidas de, de las coyunturas y del fenómeno mundial por el que estamos ahora atravesando, ¿no? El modelo neoliberal vigente 100%, ¿no? Cree en el mercado y la competencia. En esto exige la mínima intervención del Estado, dejando que la conducción económica lo hagan los actores privados vía justamente el libre mercado. Aquí hay una cosa muy importante, eh, muy vital, ¿no? Porque se ha verificado que se necesita una estructura llamada Estado que haga justamente la conducción y y la organización de toda la conducción económica, social, política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el neoliberalismo esto produjo una desregulación y las empresas públicas empezaron a ser privatizadas. Por ejemplo, en España, ese fenómeno ya se fue realizando hace muchísimos años, ¿no? Ahora lo fundamental es la empresa privada. Lo estatal no sirve para nada, lo estatal no funciona, lo estatal es corrupto, en lo estatal o sea, sirve de oportunismos, etcétera, etcétera, pero oh, sorpresa que a medida que va pasando y se va concretando el tema de la privatización y estos modelos donde hay una desregulación del mercado, la crisis se ha hecho mucho mayor y mucho más grave. Lo estamos viviendo. Hoy justamente lo estamos viviendo cuando tenemos a un Trump en los Estados Unidos que quiere ser dueño del territorio de toda América, de Groenlandia. Luego también empieza a topar a países europeos como Inglaterra, España, Francia, con esta finalidad y estamos viviendo este asunto que en el fondo son los primeros pasos de una tercera guerra mundial.
¿Qué pasó en el año en que agravó este confinamiento? Fue el virus. Y entonces nos obligaron a encerrarnos en nuestras casas. Y el ser humano en ese encierro, en ese no trabajar, en ese estar como es alertas pendientes de que un virus en cuestión de segundos te puede matar, verifica la fragilidad humana y la incertidumbre de la vida. Por lo tanto, ese mito del hombre grandioso, como es el que o de esa naturaleza grandiosa que es real, o de estos sistemas, como es que manejan estos países, esos sistemas políticos neoliberales que manejan, se derriban también, empiezan a convertirse en un mito. Y lo interesante aquí es, ¿no?, que siendo el hombre el amo de la naturaleza, se cae contra sí misma frente a un milimétrico virus llamado COVID, porque es milimétrico. Esto también induce simultáneamente en problemas existenciales interiores por esta necesidad que les había de trascender la felicidad, y empieza a aparecer un concepto que hoy está cada vez tomando vigencia, que hoy cada vez se expande más, que Pablo Veloso lo ha hecho, o sea, toda su vida, así como otros autores también, que es un llamado hacia el mundo de la interioridad con prácticas meditativas, contemplativas. Esto ya existía antes de la venida de Cristo. Cuando yo revisé literatura, yo no encontraba material, libros escritos. Entonces me encontré con una cantidad de vacíos importantes. Entonces tuve que en esto hacer un ordenamiento de mi pensamiento, de mi cabeza, ¿no? Y partiendo de que el tema central, vital de todo ser humano es la velocidad, es la felicidad, lo quiere hacer desde la individualidad. Pero resulta que en esa individualidad de las relaciones humanas hay un estado emocional que ya Pablo nos explicó en Hechos de los Apóstoles, el cansancio de una vida hiperactiva, porque hay que estar todo el tiempo moviéndose, hay que hacer todo esto, hay que estar en 3 proyectos simultáneamente, trabajando de domingo a domingo, como es cada vez jalonando más trabajo. Es un mundo tremendamente agitado. Entonces, si el individualismo es el eje fundamental de este modelo mundial, también se empiezan a ver formas, empiezan a experimentarse paradigmas que florecen en otro ámbito, que es en el de la conciencia, en la toma de conciencia y el conocimiento de sí mismo. Bueno, en términos generales, em, la implementación del neoliberalismo y en América Latina más o menos se sitúa en 1980, cuando cae el muro de Berlín, en Europa también, ¿no? Aquí la disputa está entre dos potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia. Y resulta que en el momento actual nosotros también estamos viviendo la disputa de esos mismos países. Han pasado más como 30 años y esta realidad sigue siendo igual. Es la disputa de estos dos países entre sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta disputa, que es tan álgida, que es tan esencial, se va introduciendo muy lentamente en la vida diaria, interpretando y comprendiendo al mismo tiempo sin darnos cuenta de todo lo que esto significa. Entonces,
Este patrón civilizatorio, el que hoy estamos viviendo, sería el séptimo desde la creación del hombre, según los investigadores, antropólogos, fundamentalmente, hemos vivido ya 6 crisis civilizatorias de patrones civilizatorios y estamos hoy empezando otro nuevo. Está ya en vigencia muchos elementos de una nueva crisis civilizatoria, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que esta crisis que se llama la crisis del modelo neoliberal, no crea las condiciones para producir ni tampoco reproducir la vida. Entonces, aquí hay una serie de datos que lo pueden leer tranquilamente, ¿no? Están solo para explicar, ¿no? De que el 1% de la población posee el doble de riqueza de 6.000 millones de habitantes en el mundo. Casi la mitad del mundo vive con 3.400, vive 3.400 millones de habitantes viven con menos de $5 al día. En el Ecuador, en el Ecuador sobreviven y por eso roban, por eso asaltan, matan, por eso crece mucho el narco, em, porque la cifra es de $2.5 al día. ¿Quién vive con $2.5 al día? Nada, se implanta la miseria y en la miseria todas sus patologías. Pero resulta que la sociedad se convierte también en una patología social grande. Bueno, eh, esta globalización del neoliberalismo ha destruido la población, la naturaleza, la infraestructura, la cultura y el conocimiento. Lo que importa es maximizar las ganancias. Y eso es grave porque es el único, como digo, motivo esencial, fundamental que está moviendo a la humanidad, ganar las ganancias. De los grandes capitales transnacionales y la estrategia, como ya dije, es el mercado. Entonces, empieza a aparecer también otro fenómeno que es la militarización de las relaciones internacionales. Ahí queremos a Trump meterse en Ucrania. Luego, o sea, Trump como es, asalta y secuestra a un presidente latinoamericano. O sea, no importa, no cabe en esta reflexión que estoy haciendo ahora si es bueno o es mal presidente, si me gusta o no me gusta. El problema es que es prohibido, o sea, contra la ley. Es es una grave, es una grave, es un grave hecho al ver, al meterse dentro de la vivienda de un presidente venezolano y llevárselo. Reacciona Rusia y ahora entonces empiezan a confrontarse siempre nuevamente las grandes potencias, incluidas en este caso la China, el Japón, Rusia y un sector importante de latinoamericanos. Entonces el sistema financiero va mostrando rostros apocalípticos. ¿Por qué apocalípticos? Porque pone en predicamento la vida humana en distintos ámbitos de la tierra. Anuncia, nos está gritando una fractura de desintegración social y de la naturaleza. O sea, estamos viviendo justo, es una desestructuración, es una desintegración. El punto medular es advertir la encrucijada que plantea esta crisis civilizatoria. O se sigue consintiendo estos intereses del gran capital financiero, o esto encarna el quiebre del mismo capitalista
justamente para afrontar nuevos patrones o modelos de reproducción social y condiciones biológicas para para la producción. Se habla, es ya tan común la desigualdad contemporánea, se expresa en lo que se llama el neoconservadurismo, pero tiene una fisonomía fascista. Es el mundo globalizado fascista. Es el mundo superpoblado fascista, que está en vehemente constante movimiento. Para los sectores dominantes, significa el ascenso de la sobrevivencia como forma cotidiana, normal, pero para los dominados es la validación de nuevas y viejas modalidades de esclavitud. Y en eso estamos viviendo eso en la actualidad. Em, el fenómeno de la esclavitud es tan grave porque la persona esclavizada, pobre o rica o millonaria, esclavizada igualmente por el dinero, no toma conciencia, no toma conciencia de que es frágil la condición tanto humana como la del propio sistema. Entonces, continuando con el esquema del propio documento, en la mente humana lo que se mete es el bienestar. Yo quiero bienestar, yo quiero estar bien. Y la oferta es yo tengo que ser feliz, no tengo que sufrir nada, no tengo que tener dolor físico y emocional. Pero la oferta desde la perspectiva neoliberal como mercancía es muy bien recibida y es es bien vendida. Y todo eso para conseguir la felicidad humana. Entonces, aquí hay un tema que es muy importante que deberíamos nosotros reflexionar mucho más. Bueno, em, los países se proponen como plan y oferta de campaña que quieren hacer felices a los votantes y así ganan las votaciones. En el momento de la hora del té no hay la tal felicidad. Trump es un ejemplo clarísimo y varios presidentes latinoamericanos de lo que yo conozco también, ¿no? Entonces, e- estos países consideran que hacer feliz a los ciudadanos lo harían con la educación, la salud, la vivienda y fortalecer la economía popular y solidaria. Pero en la realidad eso no sucede. Viendo por otro lado en el plano individual, es la confirmación de la felicidad en los logros profesionales. Me ascendieron de puesto, conseguí tener este otro trabajo más ahora y puedo tener 4 trabajos simultáneos, puedo, etcétera. O sea, soy bien visto, me sacan como es en las páginas número 1, soy el eje de de muchas organizaciones internacionales productivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos logros profesionales también son los placeres, también se da los placeres sensibles, la aceptación social, el ser, el tener cuerpos hermosos. Y es interesante ver los datos de cómo las cirugías plásticas plantean y están gozando de su máxima expresión. Hay que tener cuerpos hermosos, bien formados, estar al ritmo de la moda y ser esculpidos en clínicas o instituciones médicas. En su opuesto, Víctor Frank dice que la felicidad existe cuando hay un olvido de sí mismo en la en la entrega del otro, que permite olvidarnos de las persistentes y obsesivas
autorreflexiones de los ejes o fracasos propios. Entonces, el pensamiento constante sobre la seguridad del futuro que nos preocupa induce a un encierro interior que violenta la natural apertura hacia el mundo exterior, más aún cuando tenemos una tecnología que facilita y conduce a permanecer en este mundo interior, en este encierro, y va germinando muchas patologías emocionales, trastornos psicóticos, aumentos de suicidios, son focos de infelicidad. El filósofo coreano Chul Han ha hecho una crítica y ahora es muy estudiado, es muy analizado. Este filósofo ha sido entrevistado por los presidentes de las grandes potencias mundiales, de los Estados Unidos, de países. Él es israelita, él es judío, pero su producción, que tiene unas cosas una producción muy interesante sobre estos temas, em, plantea lo siguiente y ha puesto a temblar al mundo académico, al mundo filosófico y también a pensar y repensar las actividades prácticas, políticas, económicas, sociales de la vida cotidiana. Entonces, rápidamente voy a explicar esto. ¿Qué es lo que pasa? Que en la sociedad productiva del deber modifica la coerción de la acción productiva y cambia la lógica. Cambia la lógica del deber con la de poder hacer. No, yo sí voy a poder llegar a reunir $2 millones para comprarme mi casa. Sí, yo sí puedo. O sea, es el poder hacer. Eso significa vivir en una sociedad del rendimiento. Hay que rendir. El éxito está en rendir, en hacer más. Entonces, el hombre neoliberal no es obediente ante la sociedad que está clamando con cosas terribles de hambres, de violencias, de acosos, de desigualdades, de racismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, solo es obediente con él mismo porque es concebido como ese motor que emprende este sistema. La autoexplotación genera una agresión hacia uno mismo. Y esto es muy interesante, y ha sido temas de muchísimas discusiones y de libros, ¿no? Porque el asunto es cómo yo me autoexploto y me agredo a mí mismo queriendo ser, por ejemplo, revolucionario. Pero resulta que este sistema lentamente va convirtiéndose va demostrando varios signos como la depresión, la dominación. Em, el individuo en la aceleración del tiempo experimenta estar fragmentado y disperso. Nada concluye, todo es efímero y fugaz. La muerte se concibe como un instante más. Así, Nietzsche invalida y Heidegger que la muerte como consumación de una unidad con sentido no tiene valor. Es decir, es una vida carente de teología y de teología. Quien fracasa en esta sociedad del rendimiento, la persona responsable no es el sistema
o el gobernante o los líderes que van encaminando y fortaleciendo esto. No, no. Quien fracasa es el propio ser humano. Y eso es una falsedad, porque el propio sistema neoliberal hace a ese ser humano que se siente fracasado responsable de su fracaso, fracaso que no tiene ninguna culpa, de una vergüenza que no quiere dar la cara, y pone en duda, y en lugar de poner en duda a la sociedad o el sistema, salta a relucir una sociedad de seres apáticos, no participativos, carentes de un deseo de acción y por lo tanto, en este sistema de esta naturaleza es inviable una revolución. Nos hacemos inhábiles para construir relaciones con los otros, inclusive en el amor y la sexualidad. Entonces la pornografía y el exhibicionismo desplazan al amor, al erotismo y al deseo. El amor se convierte en placer y ese placer es sexo. El cuerpo humano se acerca a lo porno y en su exceso de esta naturaleza destruye al eros. Entonces, un narcisista, porque eso es, estamos viviendo una sociedad del narcisismo, no puede fijar sus límites, se diluye a sí mismo, no reconoce al otro en la alteridad. El enamoramiento es consigo mismo, se ha enamorado de sí mismo y quien se ha enamorado de sí mismo no puede, si no existe alguna ruptura central, existencial, o sea, radical, etcétera, sigue enamorado de sí mismo. Cree que se realiza solo trabajando hasta el agotamiento y se deprime ante esa autoexigencia. Y la siguiente, al argumento que voy a decir yo me quedé impresionada, ¿no? Porque en estas sociedades la eficiencia implica renuncia y sacrificio. Es una autoexplotación, pero es impuesta, como se había dicho antes, por el mismo individuo. Y es uno de estos fenómenos peligrosos ya institucionalizados y que son llevados a cabo por propio gobierno, es parte ya de la política pública de un gobierno, es el del Japón, y se llama Koroshi. Y la China también lo tenía esto. ¿En dónde consiste que llegar a la muerte por exceso de trabajo liquida al individuo sumido en la angustia y el cansancio, la depresión, lo cual induce al suicidio? Entonces, fíjense lo que significa que estos estados tan altamente desarrollados consideren que el suicidio es una práctica inherente, bien vista, reconocida, aceptada, como se llama el karoshi, en el Japón, en la China, en la India, etcétera, etcétera. Entonces, este rendimiento también se traspasa a nuestras vidas cotidianas, en nuestro mundo interior, en las relaciones con el otro. El amor es banalizado, el sufrimiento del dolor y el sufrimiento son sustituidos por la pasividad. Es un mundo de la pasividad. Nosotros, por ejemplo, aquí en Ecuador éramos un país que hace unos 10 años alguien se atrevía a subir unos 50 centavos el bus, al día siguiente el Ecuador se paralizaba. Toda la sociedad estaba en las calles exigiendo, pidiendo que eso no se haga y los mandatarios terminaban haciendo eso. Hoy no, hoy no. Hay una pasividad que espanta. Entonces, todos estos dispositivos creados del Internet, la revolución digital, las redes sociales,
han transformado también la esencia de la sociedad y muchos de los objetivos de participar en las redes es consumiendo información, pero es una información por la información, sin ninguna acción colectiva y por eso se diluye, se desvanece y no existe una capacidad de reacción. Pero esto no es visto, no es reconocible por los seres humanos en general. Concluyendo en esta parte de aquí, ¿no? Es que la sociedad actual padece de un cáncer que destruye el organismo social, yo diría, político, económico. El capitalismo sobrepasó las líneas rojas, produce catástrofes ecológicas, sociales, mentales y una precariedad de felicidad. El panorama, y no estoy exagerando, es un signo de muerte. Pasando a este otro punto que lo voy a hacer más rápido porque ya el tiempo se me acaba, ¿no? Es que en las relaciones humanas también hay penumbras y es inherente a su condición. El ser humano es en su condición inherente a relacionarse con el otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como se están dando las características de esta sociedad, hay un miedo de ser desplazado o descartado. Por ejemplo, en el Ecuador, con, con toda la vigencia plena y con aprobaciones tácitas del gobierno, el narcotráfico, si salimos a la calle, nos pueden matar. Esto también sucedió mucho en México, sucedió en Colombia, pero ahora el miedo es morir. Porque tranquilamente, si está en un restaurante, si se está en alguna reunión social de familia, en una casa, como sucede cotidianamente aquí en el Ecuador, entran estos delincuentes y matan. Entonces, hay que considerar también que las relaciones interpersonales van a la par simultáneamente con el desarrollo de la era digital. Se concretan redes, no se requiere la presencia física. Ahora, inclusive para firma de documentos estatales, etcétera, etcétera, existen ya mecanismos de firmas legales de alto nivel, etcétera, ¿no? En las relaciones de familia y de pareja se van desplazando ciertas formas de comunicación porque está presente el interés, perdón, está presente el WhatsApp, está presente la última noticia, la última novedad, el último chat, ¿no? Entonces el secreto y la confidencialidad pierden valor. Hay un temor a lo duradero y por eso prevalece la fragilidad. Nos vamos haciendo cada vez más frágiles y no más fuertes. Es una transición de relaciones de compromiso a relaciones sin responsabilidad. Entonces es común escuchar decir, no sé, sí, vi que lo mató, sí, pero ya, no puedo nada, no puedo hacer absolutamente nada. Hay una inacción. Bauman le llamó a este fenómeno amor líquido. Él decía, ¿no?, que hay una ambivalencia que oscila entre el sueño y la pesadilla, y no hay manera de decir en qué momento una se convierte en otra. Entonces, ¿cuál es la pesadilla o cuál es el sueño? O la pesadilla es el sueño mismo o el sueño mismo es una pesadilla. Esta frustración tiene un significado muy importante en la amistad, en la seguridad, la unidad, el fortalecimiento de comunidades em, para poder crear un equilibrio y un bienestar bueno y evitar una frustración. Ahora, hay
otro tema muy importante que es la velocidad versus el tiempo. La rapidez ha ayudado a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir a partir de 1980, etcétera, etcétera, a rehacer al mundo de una manera extraordinaria y liberadora. Pensar, por ejemplo, que una Alemania totalmente destruida en la Segunda Guerra Mundial fue reconstruida en 20 años. eh, hace pensar mucho, ¿no? Entonces, estas relaciones inducen a una superficialidad en el compromiso. Van estropeando valores, esquemas, códigos de ética. Entonces, lo que sucede es que hay que hacer todas esas cosas en el menor tiempo posible. Hay un ajetreo constante y claro, nos volvemos neuróticos. Lo opuesto es la lentitud, que plantea actuar con rapidez cuando tiene sentido hacerlo y hay que ser lentos cuando la lentitud es lo más conveniente. En esta era de la inteligencia artificial, Big Data, YouTube, todo eso, lo que ustedes em, conocen, una institución fundamental que hizo que todo esto, lo que estamos hablando, se universalice, es el Microsoft Office, porque las comunicaciones se extienden en redes mundiales, o sea, es la tecnología actual uno de los componentes importantes de este fenómeno, inclusive de la comunicación. Entonces, estos inventores tecnológicos nos han encerrado en una caverna a miles de millones de seres humanos. Atraviesa los intersticios desde los más íntimos hasta los más banales de la vida. Es que hay cosas increíbles que salen en, en YouTube y en otras. Entonces, regresamos al punto final. ¿Y qué hay de la felicidad? ¿Y qué hay del bienestar? Si todo esto que hasta ahora se va viviendo están vacíos y son vacíos de contenido y son irreales. Ahora bien, en la noche oscura emocional, el autor más claro es Carl Jung, ¿no? En donde existe, lo que él plantea es que hay en el ser humano un lado que es luz y un lado que es sombra. Y que esta luz y esta sombra requiere de una intensa introspección, pero al mismo tiempo una confrontación, pero es una confrontación no suave, es una confrontación dura, que duele, que hace llorar inclusive. Entonces, claro, esto provoca un aislamiento y una o sea, desconcentración. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en este caos emocional y psicológico hay una nueva comprensión de sí mismo y del mundo. Entonces podríamos decir que estamos en un viaje iniciático doloroso y sufrido que arrastra el conocimiento de uno mismo. El sufrimiento es inevitable, es necesario para el crecimiento personal y espiritual. Esto nos lo ha planteado también Pablo, lo ha planteado la Biblia, lo ha planteado los Hechos de los Apóstoles y varios teóricos que hablan sobre esto, ¿no? Bueno, voy a pasar mm, y tan solo quiero para finalizar esta parte de este tema, es que la crisis de la posmodernidad no trae un vacío,
si la vida activa acoge a la vida contemplativa que ya existía a finales del siglo III con el hesychasmo, que es una doctrina y una práctica ascética meditativa de quietud y de paz interior. Prácticamente es lo que hacemos con Pablo Veloso, ¿no? Y con otros más. Recuperar el silencio, la conexión consigo mismo, romper con la tiranía de la hiperactividad y emprender el significado de las decisiones y acciones. Entonces, de esta hiperactividad hay un paso a la quietud, hay una demanda a la quietud que va a producir un alivio, que es el espíritu del Homo digital, pero este espíritu del Homo digital no duerme. Funciona las 24 horas del día. Ni siquiera el dormir significa, como es em, una cierta forma de descanso, no, porque cuando el ser humano duerme, el cerebro sigue haciendo nuevas reconexiones, sigue funcionando, sigue trabajando para iniciar al despertarse un nuevo día. Entonces, el COVID obligó a frenar la hiperactividad y la mortalidad del COVID obligó a un descanso, pero de una tragedia con un sistema económico y en la vida cotidiana que todavía perdura. Las relaciones cambiaron hacia la virtualidad y se impuso una tregua para empezar con un nuevo ciclo evolutivo con la invención de la inteligencia artificial. Este virus ha causado patologías biológicas, neurológicas y también psiquiátricas. El síntoma es el letargo, es un agobio. Miles de millones de seres del mundo crearon formas de vida bajo esta modalidad, pero las que se destacan son dos, la del despiadado sistema neoliberal y el de la enfermedad. Entonces aparecieron las ayudas emocionales, se puso en auge ahí por los años 60, 70 más o menos, o quizás más, todo lo que son los mindfulness, ¿no? Justamente para poder, o sea, lograr conseguir una suerte de una paz interior, de una reconciliación interna, una focalización dentro de su mundo, en el presente, en el ahora. eh, y esto ha sido llamado de nebulosa místico esotérica. Entonces, para qué ha servido esto? ¿No? Esta socióloga dice que es una respuesta a la incertidumbre del capitalismo, pero los discursos neorreligiosos, por muy mercantilizados que sean, ayudan a enfrentar las contradicciones sociales y la perplejidad para convertir la relación de los objetos consigo mismo y con los demás con procedimientos terapéuticos. En la Argentina, ¿quién no tiene un psicólogo? En países como España, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? El psicólogo y en otros países, Estados Unidos igual, el psicólogo viene a ser un agente fundamental en la vivencia cotidiana. Muy bien, entonces pasamos a ver em, este otro punto que es la noche oscura del alma y es la contemplación espiritual. Y aquí nos vamos acercando ya más justamente a ver la noche oscura espiritual em, que plantea lo siguiente, ¿no? La introspección espiritual es impactante en las personas. El primer acto es contemplar.
es decir, desconectarse del mundo exterior para sumergirse en el yo profundo, en donde hay oscuridad, silencio y ausencia de tiempo. Son expresiones de muchas religiones monoteístas, no teístas, también, también de Nuevo Oriente, pero el punto central, me parece, de todas es que la mística es misteriosa, porque Dios también es misterioso. Entonces, Charles Foucault escribía que la nada es el meollo de la experiencia mística porque la nada es Dios y es a la postre una idea construida. Por ello, hay que ir a Dios. Sin Dios, que es la pobreza más perfecta, decía eh, Charles de Foucault. El catolicismo reconoce que en lo recóndito del ser humano existe un lugar, el más íntimo, y en el que solo tiene acceso solo la persona. Nadie más puede tener acceso al mundo interior, solo esa persona. Y en la creencia y con la fe, Dios, que es en donde Dios habita. Y aquí San Agustín tiene un verso hermosísimo, ¿no? Em, que dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviese en ti, nada sería. Las personas nos fascinamos con esto y entonces la peregrinación más importante es la del ser humano hacia ese ser más insondable que está dentro del mismo ser humano. Es la perla preciosa, está llena de alegría, esto lo dice Mateo, etcétera, ¿no? Para los místicos contemplativos, cada persona tiene un arquetipo de monje. En la Iglesia Católica, la existencia de laicos contemplativos no es reconocida. No obstante, la realidad remite a la existencia de personas que ya vivían así. Y su misión era transformar su propia vida con la oración, el ejemplo. Eran los primeros cristianos, la familia, el barrio y después la nación. Según Pablo Dors, fundador de la red de imitadores del desierto, la experiencia interior del silenciamiento, según la tradición de los padres del desierto, es el viaje hacia el centro de uno mismo que está impregnado de contradicciones internas. Es un proceso espiritual mental que se inicia en el cuerpo biológico. Yo creo que conocemos suficientemente todos estos planteamientos, ¿no? Ahora, en el fondo, lo que existe es la necesidad de buscar la verdad y la libertad. Y es este nuevo paradigma que ya la Iglesia Católica lo está reconociendo y aceptando y está apoyando, que es el llamado el paradigma de la interioridad, desde la vía cognitiva hasta la realidad para ser veraces. Entonces, la vida contemplativa tiene continuidad en la vida cognitiva, es la mente que ordena la acción. Em, Aquí el trabajo es mirarse a uno mismo para encontrar esa identidad. Y las dificultades y los problemas no es que existen, más bien dicho, se evidencia de que los sufrimientos, las resistencias al cambio no son las dificultades, sino que es la identificación con estos problemas. O sea, nosotros nos identificamos y hacemos nuestros esos problemas. El sufrimiento no está en la realidad, sino en el mundo interior de cada uno. Así
La toma de conciencia permite vivir con menos sufrimiento. Y si se cambia la forma de pensar, se cambia la forma de sentir y de actuar, lo que significa una reconfiguración neuronal, creando nuevos circuitos neuronales, despojándose de la actitud de ser víctima, diluyendo la culpa. Entonces, la vida es un intenso movimiento de cambios y no es estatus. Bueno, a continuación, em, podría decirse, ¿no? Que el fenómeno que la iglesia lo está ya reconociendo, han tenido, o sea, personas que antecedido mucho en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, tenemos como el título a Pablo Dors, tenemos a Pablo Veloso, tenemos a Marco Vinicio Rueda, era un sacerdote jesuita, pero tenemos también a muchos otros como mujeres, por ejemplo, aquellas mujeres de Bélgica que se unieron y que vivieron también un paradigma de esta naturaleza. Entonces, en conclusión, para concluir esta presentación, se podría decir, ¿no? Que el neoliberalismo tiene aspectos positivos como negativos. La libertad económica de emprender, intervenir, la innovación, la eficiencia, todo eso son valores económicos de mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué sucede que los resultados sean tan adversos? La bipolaridad económica y política de la caída del comunismo dio paso a esta multipolaridad con una disputa geológica, dando origen a países nuevamente organizados, nuevamente bloques de poder mundial como el que está ahorita formándose nuevamente, pero son los mismos. El actor central neoliberal se pone en el segundo plano, que es lo colectivo. Es decir, se- no se considera la importancia de la comunidad. em, ya se había dicho el impacto del neoliberalismo en la destrucción del medio ambiente. Lo que vale la pena enfatizar, ¿no? Que el ser humano se enfrenta a sí mismo en un vacío existencial adverso y la actitud es asimilarse a él para sobrevivir con la pasividad que le da el bienestar. Entonces, con la angustia, el ser humano busca nuevas alternativas. Una de las más manifiestas es la explotación de la mente gracias al desarrollo de la neurociencia. El espíritu está fracturado. Por ello, desde las diferentes espirituales religiosas se busca al ser superior como el gran terapeuta divino. En el caso de la religión católica, la ruta es la mística, la oración contemplativa, pero vuelta a acción para los laicos. Sin duda son grandes novedades y procesos nuevos para dar el paso de la noche oscura al amanecer. Bueno, espero em, haber tomado el tiempo, no haber descansado y básicamente esta sería la presentación del artículo. En el artículo también ustedes van a encontrar la bibliografía consultada. Y, y bueno, gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Un aplauso. Ha estado increíble. Sí, aquí no sé cómo aplaudir, pero ha estado genial, clarísimo, y has Ah, abarcado todo lo que habías propuesto en el ensayo, en la propuesta. Así que propongo que hagamos preguntas por escrito en el chat, así aprovechamos mejor el tiempo, podemos tomar una, no sé, media hora de preguntas y que sean así
concisas, puntuales, y así las va respondiendo Patricia. ¿Te parece bien, Patricia? Sí, muy bien, Vale. perfecto. Entonces, pueden aquí en el chat, vamos a dar unos momentos a que escriban las preguntas. Tú bebe agua mientras, Patricia. No, no quiero hacer una yo porque si no, cuando aparezca una pregunta, no la vamos a poder plantear. Así que ya viene la primera. Ahí tenemos. Teresa. Dice, hablabas del suicidio en Japón, pero ¿qué opinas de la eutanasia o vida cumplida? Patricia, ¿estás hablando? Sí, Ah, sí, entonces, sí. Entonces, a ver, en el Japón, estas prácticas son ancestrales, ¿no? Y tal es así, por ejemplo, que en el Japón, ese famoso nevado, que ahorita me olvidé el nombre, se convierte en un lugar en donde se depositan las cenizas de sus muertos. O sea, hay un lugar determinado. Eso está considerado culturalmente. Es parte de el sistema de los códigos de vida de los japoneses, ¿no? Eh, ahora, he vivido de cerca muchos casos de suicidios de vidas cumplidas, personas que llegan a los 80 años, están mal de salud, sufren mucho, se plantea la eutanasia. Entonces, esto puede ser muy, muy polémico y me parece que depende ya de los bagajes culturales de cada sociedad y también de los planteamientos em, espirituales religiosos. Entonces, si en una religión es permitido una eutanasia, en otras no, en la católica no, porque en la católica equivale a un suicidio e inclusive si una persona quiere darle a a su padre, a su madre, a su persona amada que en ese momento padece cosas infinitas, destrucciones, etcétera, etcétera, y quiere que no sufra más, puede mediante el medicamento, y existe también una práctica, así que sí es reconocida, de, por ejemplo, de extender dosis mayores para que la persona muera pronto. Por ejemplo, los dosis altísimas de, de antidepresivos o de morfina, que se sabe que la morfina va lentamente provocando una dificultad respiratoria y la muerte. Uno de los efectos de la morfina es eso. Entonces, es complejo y es muy difícil. em, una pregunta que ha sido la pregunta de toda la vida, de toda la existencia del ser humano. Por ejemplo, hay personas que tienen esclerosis múltiples y los estados han reconocido que la persona muera y se dan eutanasias. Si aplican eutanasias, justamente la persona no puede vivir mal, casi ya no vive, sobrevive, no tiene ningún tipo de condición de vida. Ella misma ha pedido que ya no quiere vivir más y legalmente se acepta. Países que hacen y es normal y existe todo un sistema organizado es Suiza.
Pero nosotros, no sé si en España, pero nosotros aquí en Latinoamérica, por el impacto todavía de la religión católica, eso es imposible. Equivaldría a un intento, inclusive si se demanda penal, sería penal, podría ser sancionado con la ley. Y hay médicos que sí lo hacen, pero con un absoluto secreto, el máximo secreto de no confesar. Pero ya con una ley aprobada, es complejo, Patricia, es muy difícil. tengo Sí. varias preguntas más, no sé si quieres que ir respondiéndolas así de manera más puntual para poder abarcarlas. No sé, Pablo, tú que tienes tanta experiencia en esto y ustedes díganme qué hacer. No, no, si quieres te las voy leyendo y tú las respondes Ya. así, no explayándote demasiado para que puedan y caber todas las preguntas. Pregunta Carlos, dice, no existe posible evolución del mundo. La única posibilidad de evolución es la del ser humano. Lo pone entre comillas porque es algo que se ve que has dicho. Y pregunta, con esta afirmación, ¿debería cambiar nuestra percepción del mundo caótico actual? ¿Quieres que te la lea de nuevo? ¿O se entiende? A ver, no, o sea, vivimos en un mundo caótico, pero verán, el caos tiene su propia teoría y el caos se regula a sí mismo. Y la forma como el caos se regula es desregularizándose. Es bien interesante analizar ese fenómeno. O sea, el caos muchas veces es necesario para nuevamente regresar a un orden. Esa sería la respuesta concreta. Bien, bien. Pregunta Lina, ¿qué hace que tenga tanto eco en el hombre moderno la narrativa neoliberal, aun cuando lo fáctico la declara falsa? Porque el sistema mundial está ordenado, conducido, manejado por el poder político, el poder mundial, y ese poder lo tienen los grandes grupos dominantes económicos del mundo. Son ellos, son ellos. Entonces, em, ese poder que es omnipotente tiene las posibilidades y las condiciones de de hacer esto. Es como vivir un neoliberalismo, no, perdón, es como vivir una época feudal, donde el rey manda, ordena, dice, hace esto y todo otro, y el vasallo, el esclavo, cumple hasta que se dé un cierto momento, y eso es lo que hay que esperar, lo que hoy vive el mundo, un momento en donde estalle. ¿Qué va a estallar? Si el mundo estalla social o políticamente, estaremos ya en una guerra mundial y esa guerra será un nuevo orden cumplido. El mundo, como dije hace un rato, o sea, la sociedad, desde que existe sociedad, ha tenido 6 ciclos regulatorios. Nosotros estamos viviendo el séptimo, pero que duran muchísimos años. Pero ¿hacia dónde va? Eso ya se ha comprobado. A una nueva regulación, a una nueva diseño, a un nuevo rediseño de regulación y el inicio de un nuevo ciclo. Ya se ha comprobado esto científicamente. Si eso lo dicen, yo no podremos verlo, pero se ha comprobado científicamente eso, de la existencia de ciclos regulatorios en el mundo, en la sociedad, en el ser humano. Patricia, pregunta Antonio, ¿qué prácticas diarias recomiendas para no caer en todas estas situaciones? Has hablado de las sombras. ¿Qué recomiendas para poder transitarlas? ¿Podrías contar algún ejemplo personal concreto? Muchas gracias y estás muy guapa, dice. Gracias. Muchas gracias. Verán, yo vivo con una sombra constante, yo vivo con una sombra tortosa y ya vivo 30 años
que se llama fibromialgia, fatiga crónica, pero severa. Y luego vienen otras más. Viene debilidad muscular, viene como es limitaciones para moverse, limitaciones para pensar, limitaciones para participar en cualquier evento. ¿Qué provoca? Provoca una reclusión dentro de un espacio bien chiquitito llamado casa, departamento. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Que no hay que pelearse con las sombras, porque si yo me peleo con la sombra, y esto lo digo por vivencia, que me costó años entender, que si es que yo me peleo con las sombras, agudizo mis patologías, porque agudizo la ansiedad, agudizo el desconcierto, o sea, el disconfort, o sea, agudizo y me peleo contra mí misma y me perjudico yo misma y me enfermo yo misma. Eso puede ser un poco contradictorio. Entonces, qué es lo que yo he hecho? Sí, lo que yo he hecho es aceptar la sombra y vivir con la sombra. ¿Y cómo vivo con la sombra? Con la sombra sabiendo que hay una luz, es decir, hay siempre un nuevo amanecer. Entonces, cuando yo me levanto, lo primero que hago es yo salgo a mi pequeño jardín y yo veo que hay sol, que hay un cielo azul. em, Pongo ese día em, en las manos de Dios y a todas las personas que conozco. Y después de hacer eso, em, me inspira paz hacer eso. El punto es eso, es la paz, es la confianza de creer en eso. Entonces, como creo en eso, ya no me hago conflicto, porque me hice amiga de la sombra, me hice amiga del dolor crónico, em, me hice amiga de frustraciones profesionales, o sea, de toda mi vida, ¿no? Que eso realmente, eso fue muy tenaz vivirlo, ¿no? Llegar un día en decir, ya no puedo más, hasta aquí llegué, mi cerebro ya no funciona, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, pero puedo hacer otras cosas. ¿Cuáles serán esas otras cosas? Yo no sé, seguirán apareciendo, pero lo interesante de esto es que siempre aparecen. Pablo una vez nos explicó, aparecen nuevas expectativas, aún en la oscuridad más grande hay algo. O sea que aparece y cuando estoy así, eh, qué sé yo, en un estado así depresivo y no quiero hacer absolutamente nada y porque la medicación esto, que la medicación esto, otro, esto, otro, esto, otro, yo voy, cojo, me recuesto y dormito. Cuando dormito, descanso. Y el descansar, mi cerebro, entonces también descansa, descanso yo. ¿Cuántas horas descansaré? Posiblemente en esta modalidad de la oscuridad. A veces dormito 3, 4 horas a la mañana o posiblemente a la tarde, 4, 5 horas. Después me despierto de noche y a la noche yo digo, ¿qué? Entonces oigo música, veo un buen documental, veo un esto y me pongo mi mascarilla para respirar. eh, y, y yo aprendí, ¿no? Y Dios me enseñó eh, a tomar muy en cuenta una frase que utilizan los monjes y las monjas de vida contemplativa, que es en la hora última, en donde hablan de que Dios vele mis sueños como si estuviera velando mi muerte. No me acuerdo, pero ya me voy
y desapegarme, ¿no? Es doloroso, es desapegarse, porque si yo tenía muchas invitaciones para dar cursos, visitar países, dar conferencias, publicar libros, todo eso se quedó ahí, todo eso se quedó ahí. Entonces, yo ya no busco explicación, porque una explicación es inútil, porque las cosas ya son como son y no son de otra manera. Entonces, creo que es más importante trabajar con lo que se tiene, con lo que se es. A eso hay que darle la mayor importancia. A eso es lo que hay que darle toda la energía, toda la energía que se tenga, ¿no? Entonces yo más o menos hago una metáfora mental mía, de que, por ejemplo, hay una persona que está, Hola. Bien, ¿y tú? A ver, entonces, de una persona, por ejemplo, que está así totalmente desmoronada, ¿no? Y coloca los dos dedos en un enchufe eléctrico. Entonces, hay que tomar energía. Es como subir a un nevado. Quiero subir, pero no voy a subir a un nevado, porque voy a subir a lo de mejor 2 o 3 pasos y luego retrocedo 20. Entonces, es ir acumulando frustraciones de frustraciones, pero convirtiendo. Y en eso ha sido de una ayuda invalorable, Pablo Veloso en sus conferencias, fundamentalmente en la de la Biblia, porque hay ahí una riqueza impresionante, ¿no? Impresionante, que yo antes la había leído, pero tantas veces, pero nada, no significaban nada. Pero entonces es diferente cuando algo surge, algo da. Patricia, te digo las otras preguntas que tienes aquí, Sí, que tienes varias. sí, Em, por favor. Dice Rosa, antes que nada felicitarte por la exposición. Tus análisis son tan lúcidos y tu valentía también. Y quería Gracias. preguntarte sobre un concepto que citaste cuando hablabas de la noche oscura del espíritu. Dijiste, terapia divina. ¿Podrías repetir qué dijiste sobre esto, por favor, sobre la terapia divina? A ver, yo lo que dije respecto de la terapia divina es que cuando tenemos fe, o sea, es una cosa de decirlo muy simple, ¿no? Cuando tenemos fe y creemos, yo tengo, o sea, esa fe me hace confiar que aunque tenga sea la madre dolorosa, por decir así, ¿no? Sea la madre dolorosa, em, em, hay algo que me genera energía, o sea, ánimo. Y cuando encuentro un, un milímetro de ánimo, me engancho en eso, porque no lo puedo dejar escapar. Y ya la enfermedad me enseñó y me abandono. Pregunta Víctor, ¿crees que los problemas sociales son experimentados como individuales más que colectivos? Sí se experimenta individualmente, pues. Si en este momento, y lo que sucede también en España, por ejemplo, en este momento, en esta disputa del presidente del Ecuador, Noboa, que es pésimo presidente, con el presidente Petro de Colombia, que era un guerrillero y que llegó a ser, y pese a ser guerrillero, es hoy un presidente muy importante en Colombia, ¿no? Estas dos personas, Pablo, ¿me puedes volver nuevamente a preguntar? Porque se Sí, me fue.
Pregunta Víctor, ¿crees que los problemas sociales son experimentados como individuales más que colectivos? Sí, no, entonces ya, ahora sí continúo. Se me fue la pregunta. Em, Mira, son individuales porque vives en un mundo real e individual en donde hay un sistema manejado por un gobernante y por un sistema de gobierno que tiene una determinada ideología política, que tiene determinados intereses macropolíticos, sociales, es un mandatario y que esos intereses, ¿no? Dependiendo qué tipo de intereses se plasman en las decisiones que realice ese mandatario o lo hace un congresista, un asambleísta, que luego se concreta mediante una ley en donde manda a hacer esas acciones políticas. Entonces, en esa medida sí. No sé si me hice, Sí, o sea, perfectamente. Sí, sí, sí. entonces es inevitable porque estamos viviendo en un sistema, no estamos solos, estamos súper interconectados, más de lo que nos imaginamos. Y yo no puedo ser una solitaria aislada de un sistema inmenso de miles de millones o de 17 millones de ecuatorianos. No, soy una más. Entonces, no puedo. Ahora, ¿qué tanto eso incide en cada uno? Eso ya es otro cantar. Porque si uno es militante política, yo fui de la izquierda ah, durante muchísimos años de mi vida. Entonces, mi militancia de izquierda tenía colectivamente, varias acciones, múltiples acciones que eran colectivas y que no estaban encerradas en la casa ni en mi mundo, ni en mi mundo interior pequeño. No, estaban dentro de toda una colectividad de cientos de miles de personas. Entonces, es en ese momento cuando ahí se hace colectivo. Es decir, intereses individuales, personales, en ciertos momentos se vuelven intereses o los convierto yo mismo o me hago parte de intereses colectivos. Depende de lo que uno crea, depende por lo que uno apuesta en la vida, depende de la elección que uno quiere hacer, aunque se equivoque, no se equivoque. Lo real es que es uno mismo que va tejiendo y armando paulatinamente día a día lo que somos y lo que seremos. Lo que pasa es que no somos conscientes. Muy bien. Una última pregunta. Dice Luz, en un libro que acabo de leer justamente de un médico mallorquí, se refiere a que los enfermos terminales se les aplica los cuidados paliativos, que en palabras podría asimilarse a la eutanasia. ¿Así opinas que pueden ser un sinónimo? Debe ser una Sí, pregunta. Cuidados paliativos e eutanasia, dice ella. El libro se llama El niño que se enfadó con la muerte y el autor dice que es Enrique Benito. Te felicito, Patricia, y me apena que no pude llegar a tiempo. Andaba en oh, asuntos en la calle, dice. gracias. A ver, la eutanasia significa la decisión de morir. Legalmente es así. Y es bien importante este término bajo las dos dimensiones, la una que es legal y la otra que no es legal. La una que tiene que puede llegar hasta las instancias jurídicas, bajo, qué sé yo, una acusación de dejar morir a una persona o un médico que dejó morir a una persona, pero eso ya es otra cosa, o un personal de salud que por imprudencias, por una mala práctica, etcétera, etcétera, dejó morir o dejó que una persona muera, ¿no?
Entonces, la eutanasia en el sentido de morir es un hecho, como digamos, natural. Yo creo eso. Es, es un hecho natural, la eutanasia. Que tarde o temprano las personas hacen un proceso de convertirse eso en legal, así es la realidad, ¿no? Muy bien. Em, y la otra cosa que tú me preguntabas, Luz, era, ¿cuál era la segunda? No, no, no había una segunda, era simplemente si asimilabas cuidados paliativos con eutanasia. No sé si eso. No, los cuidados paliativos son otra cosa, son instrumentos, métodos, formas, esquemas, qué sé yo, de cuidar a un paciente, pero que le pueden provocar la muerte. Muy bien, Por ejemplo, si a una persona que está en una condición ya así, que va a morir, la persona no le aplicó esa dosis de medicación y eso le produjo un bajón respiratorio grave y murió, se hizo bajo un cuidado paliativo. En donde, y aquí este es tiene una alta complejidad ética y moral también, y que la medicina no pienso que todavía lo haya resuelto, ni pienso que en la época de Platón tampoco, ni en la anterior tampoco, ¿no? Porque son temas irresolubles a mi manera de ver, de la misma, desde el mismo hecho de em, ser humanos, no ser dioses. bien. Por último, Cintia simplemente te saluda, te dice muchas gracias por tu exposición, Patricia, súper interesante y claro, y que, bueno, por cuestiones laborales tenía que desconectarse y también asegura, dice, coincido, estás muy guapa, dice. Gracias. Así que O sea, muchísimas gracias. si es unánime, quiere decir que es así, así que está perfecto. Patricia, muchísimas gracias por haber inaugurado este espacio, porque si bien María Jesús había hecho una exposición sobre San Juan de la Cruz, lo hizo en forma de taller de 3 días, tú inauguraste este espacio de Dialoguemos, Voces Plurales, aquí dentro de la Asociación Camino Anima Mundi, y bueno, nos has dado una cátedra muy, muy interesante que nos va a dejar pensando, estoy seguro, y bueno, espero que otras personas se animen también, así como tú hoy, o quizá tú presentando otro tema más de este estilo, nos, nos complazcas aquí con tu presencia. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo. No tienen idea lo que ha significado para mí esto, ¿no? Ustedes no dimensionan lo que yo sí dimensiono. Y mi gratitud muy grande, ¿no? Porque se supone que ya no podría ni escribir, ni, ¿cómo es? O pensar muy limitadamente por mis problemas de salud, pero lo pude hacer y ¿Viste? les agradezco a ustedes ¿Viste? que me Se, permitieron. se hace camino al andar. Has probado Exacto. en la práctica que no era lo que creías, ¿viste? Así que de ahora en Muchas más ya sabes. gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, sobre todo a Patricia que ha hecho esta gran exposición, que la hizo con el esfuerzo de creer que no podía y resultó que sí podía y demasiado bien. Así que espero que ahora puedas convivir con la nueva Patricia que ha nacido hoy. Gracias. Pero yo le quiero agradecer a Rosa que se puso en contacto conmigo y que me sorprendió tanto. Y dije, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Qué raro, dije entre mí. Bueno, se llama Gracias, cariño, cariño. gracias, Rosa. Sí, es cariño. Pero detrás de mí está Pablo, está Antonio, está Marcela, está Ricardo, están todos Ah, igual. no. O sea, yo Sí, te por escribí, eso. pero todos estaban diciendo lo mismo. Queremos escuchar a Patricia. Sí. Pero Yo escribí, pero fueron eran tus palabras, ¿me entiendes? O sea, a eres mí, buena para entrar. gracias. Muchas Si gracias. necesitan a alguien que haga una de esas, Rosa es la indicada.
Has demostrado que estás en plenitud de tu intelecto, Sí. que sabes comunicar, que puedes pensar, que reflexiona. Bueno, ha sido fantástico escucharte, Patricia, qué maravilla. En la otra parte del mundo, ¿eh? Sí. Exacto. Desde el otro. A, a Bueno, 6, sí. y Rosa de fuera del planeta, que está ahí con ese fondo, ella está fuera del planeta. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí y haber disfrutado de esta ponencia tan interesante que nos va a hacer pensar que dejó Patricia en nuestras manos. Mañana, si Dios quiere, estamos ahí en la Paideia para continuar con 2 de Corintios, que nos toca ver las vasijas rotas. Cuando somos vasijas rotas, ¿qué hacemos? ¿No? Cómo vivimos el camino de la fe. Gozo y paz para todos. Muchas gracias. Muchas Gozo y gracias. paz. Gozo y paz. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Gracias, Adiós. gozo y paz.